Primero que nada, preparé unas preguntas, ¿verdad? Para que usted se presentara, que la charla, pues, entrara en ambiente, ¿verdad? Y que no fuera solo una entrevista de tarea, pues. Entonces, este, Preocupes, para mí es una charla con alguien a que aprecio mucho y que he visto crecer durante todo este tiempo, en el cual hemos pasado batallas y luchas. Y mira qué bendición verte y ver el hombre en que te has convertido. Es una gran bendición realmente. doctor Hernández, si usted se pudiera describir en tres palabras, ¿cuáles serían? En tres palabras, dedicado, formador y perseverante, porque a pesar de que ya tengo 57 años, sigo preparándome, sigo leyendo, sigo estudiando. Cuando usted pasa por un mal momento, ¿qué es lo que lo ayuda a inspirarse o motivarse? Fíjate que yo soy una persona muy creyente, creo en Dios y realmente a veces, aunque no aparento y todo, a veces vienen momentos en el cual uno dice, no sirvo para esto. O cuando tenés algún paciente que se te muere, por ejemplo, o algo así muy fuerte, dices, no sirvo para esto. Pero muchas veces yo me refugio en Dios, pero cuando empiezo a ver gente así como tú, pacientes en los cuales les ha ido muy bien, eso te motiva a seguir adelante. Dices que sí tienes un propósito en esta vida. Pero específicamente, yo me refugio en Dios. La mayoría de veces soy una persona que ora mucho, pero ese es mi refugio, Dios. ¿Oís? Ok, sí, interesante eso, ¿va? Porque, o sea, últimamente hay muchos científicos, doctores y todo eso, ¿no? Que se van por el lado del ateísmo, ¿verdad? Sí, hay mucho. Uno piensa que entre más sabe, más descarta a Dios, pero Albert Einstein, un gran científico, decía, ¿verdad?, que cada puerta que la ciencia abre siempre mira a Dios ahí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el cuerpo humano, tú no te explicas cómo es que funciona tan bien, quién pudo Sí. hacer algo tan perfecto, ¿verdad? ¿Usted sabe hablar algún otro idioma? Puedo hablar inglés, puedo hablar un poco de alemán. Wow. El español, pero como dice uno, uno nunca, a mí me costaba mucho. Yo venía de una escuela pública y no me vas a creer, yo me gradué de médico y todavía cometía muchos errores ortográficos. Y entonces, ya siendo médico, me metí a estudiar un poco de periodismo, pero no para ser periodista, sino para aprender a escribir. Y por eso te digo que eh, aunque uno habla español, a veces cuesta expresarse, pero en sí el español, el inglés y un poco de alemán, mis papás trabajaron con unos alemanes y eso fue lo que me motivó un poco a aprender el idioma. Y es que cuando estudias medicina y todo, tienes que saber inglés, o por lo menos saber leer inglés, porque la mayoría de libros y artículos recientes están en inglés. Ahora, pasando a unas preguntas de orientación, ya que esto es como una tarea de seminario, ¿verdad? Y que quisiera que usted me ayudara, tanto a mí como a otros jóvenes, tipo a orientarnos, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos claro lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, la primera sería, ¿qué consejo le hubiera gustado escuchar cuando necesitaba orientación? Que me hubieran dicho cuáles eran mis habilidades, cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades, que alguien me hubiera dicho, sigue tu corazón, no tanto tu mente, para lo que te guste. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué es lo que te gusta realmente hacer? Porque cuando te gusta hacer una tarea, ya no es ya no es un trabajo, ya no es algo forzoso, sino que lo sientes, es una pasión que vas teniendo. Cuando tú te levantas, por ejemplo, yo el lunes me levanto y sé que voy al hospital, voy siempre sabiendo que voy a ir a aprender algo y me gusta estar en el hospital. Entonces, yo te aconsejaría, sigue tus sueños, tu corazón, qué quieres ser. Y de ahí siéntate y mira tus habilidades. ¿Qué habilidades necesito para hacer esto? Y entonces dice, tengo estas, no tengo estas, y cuáles habilidades cumple. Fíjate que cuando yo entré a la universidad, yo no era un buen estudiante, pero me junté con buenos estudiantes. Y estar con ellos me empezó a llevar y de si tu sueño es esto, rodéate de la gente que le gusta, porque ellos te van a contagiar de qué es lo que les gusta de eso.
con preguntas hacia su profesión, ¿verdad? Oh, es cierto, tenía una pregunta igual. ¿Cómo le gustaría a usted que yo lo llamara? O sea, ¿está bien, doctor? ¿O cómo le digo? Fíjate que a mí siempre me ha gustado que me digan Hernán, porque es más, cuando le digo a mis pacientes, mire, se puede comunicar conmigo vía esa, escríbame, este es mi teléfono, no pongo doctor Hernán Díaz, pongo Hernán Díaz. Realmente el título no es parte de tu nombre. Crea cierta empatía con tus pacientes y con uno mismo. Mucha gente me dice, doctor, y doctor no es mi nombre. Me gustaría más que, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo está? Un saludado. ¿Me Ok. entendés? Sí, 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 claro, claro. Cuando usted, terminó su carrera, ¿verdad? ¿Cómo fueron sus primeros días como médico? Son difíciles, César, son muy difíciles porque terminas después de estudiar 6, 7 años, haces tu tesis y según tú ya tienes una profesión y no, ahí es la antesala, ahí es la entrada a tu carrera. La universidad solo te prepara, solo es como un trampolín que te prepara para que saltes al mundo. Entonces sales, ya tienes un título, sos médico y cirujano, no tienes trabajo, si estás soltero, pues tranquilo, todavía seguís dependiendo de tus papás. Medicina es una carrera muy compleja, muy difícil trabajar y estudiar. Dependes completamente de tus papás, ya sos un joven que vas a tener 22, 23 años graduándote, dependiendo todavía completamente de tus papás. No tienes trabajo, todavía no tienes la experiencia de alguien, entonces te sientes como frustrado, piensas, pero es ahí donde empiezas a forjar tu carrera y es ahí donde empiezas a trabajar. Normalmente empiezas a trabajar en algún hospital haciendo turnos y en lo que te preparas para hacer una especialización. Me pagaban muy poco porque no tenés esa experiencia que necesitan, pero sí, los primeros días son muy difíciles, no te vayas a decepcionar, no vayas a decir, esto es ahí donde empieza tu carrera y es en cada experiencia donde vas a ir aprendiendo y creciendo y aumentando tu conocimiento. ¿Qué cualidades considera indispensables para ser un buen médico? Mira, en medicina, cualidades, la empatía y la compasión. Entonces uno debe aprender a entender a esa gente. Una gente que llega buscando ayuda, que está desesperado. Otra cualidad que yo te pudiera decir es, tienes que aprender a leer. En medicina todo el tiempo hay que leer lo que hoy es verdad, mañana ya no lo es. Y, por ejemplo, hace poquito se retiró del mercado la ranitidina porque vieron que empezaba a desarrollar cáncer y la ranitidina la usamos 20 años recetando ranitidina, ¿verdad? Entonces, así es la medicina. Lo que hoy es verdad, mañana ya no funciona. Mira, algo que me decía el doctor Castañeda. El doctor Castañeda me decía, yo aprendí más de mis errores de cuando me fue bien. Porque uno de los errores sale, analizas qué pude haber hecho mal, qué hice mal, qué fue lo que pasó, por qué pasó esto. Siempre lo analizas muy bien. ¿Qué es lo que usted siente cuando ve a un paciente crecer y mejorar? Una gran satisfacción saber que tenés un propósito en la vida. Y es el propósito ese, que sos un instrumento en las manos de Dios. Dios te utiliza para algo. Entonces, cuando tu vida tiene ese propósito, te da una satisfacción muy grande, una gran satisfacción. Eso. Sí, claro, porque, o sea, usted llega a un punto en el que cuando tiene éxito salva vidas, pues, o sea, convierte Fíjate, vidas. fíjate que es un gran orgullo el ver algo. Pues yo tengo pacientes que ya son médicos y que están trabajando ya en esto y te queda una satisfacción. Y yo creo que parte del éxito es eso, ver que en la vida fuiste instrumento que Dios utilizó para que las demás personas estuvieran bien. La siguiente pregunta, cómo era el doctor Aldo Castañeda? Razón, nació en Italia de dos padres guatemaltecos. Pero él siempre dijo que era guatemalteco y se graduó aquí de médico y cirujano en la Universidad de San Carlos y se fue a Minnesota. Allá hizo cardiología y de Minnesota lo contrató la Universidad de Harvard y fue el jefe hasta que se retiró de Harvard. Es más, hay una silla que lleva el nombre del doctor Castañeda.
Wow. Era un genio, sí, realmente súper Realmente dotado. era un genio. Mira, mi maestro, el doctor Castañeda, él decía, tenés que tener curiosidad, no conformarte con lo que dicen los libros, sino esa curiosidad de saber por qué, saber qué pasa. Y entonces en tu escritorio, agarra una hoja en blanco y pon por qué, y lo pegas así. Entonces cuando te expliquen algo, te digan, mira, esto es así, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Y entonces cuando entiendas eso, vas a empezar a entender la vida y a desarrollar esa curiosidad que ha descubierto muchas cosas. Él era un ejemplo, era un hombre visionario. Él miraba lo que la demás gente no podía ver. Él tenía una visión. Él te miraba y decía tus cualidades, inclusive te tenía tanta confianza que ni uno mismo tenía confianza en uno como él la tenía. Era un maestro en todo sentido, tanto en medicina como en la vida. Una persona que aconsejaba, una gran persona y te vivía, no miraba solo tu punto o tu área profesional, sino completo en la vida, cómo eras. Y él lo estimulaba mucho eso. Él sí miraba, te forzaba a tus límites para que te dieras cuenta de lo que eras capaz de hacer. Y siempre nos aconsejaba eso. Tenés que tener mucha curiosidad, saber por qué estás haciendo. Era muy exigente, pero si miraba que tenías esa vocación, te estimulaba. Él llegaba un día y venía y te regalaba un libro. Ahora pasamos a la parte de las preguntas curiosas, porque a veces uno como persona tiene preguntas sobre la salud en general o cosas así. Desde su punto de vista, para la salud del cuerpo en general, ¿qué es mejor, hacer cardio o musculación? Depende qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. Las dos son buenas. Cardio, quieres bajar de peso rápido, entonces haces cardio. Quieres hacer mejorar tu metabolismo y todo, es bueno hacer músculo. Entonces levantar peso y todo. Así como a las personas de mi edad, ya que entran a los 50 años, tenés que hacer más peso que cardio. En el sentido de que cuando entras a los 60 años empezás a perder masa muscular y entonces si la formaste antes, vas a tener una mejor vejez. Entonces tiene sus pros y sus contras, sus beneficios y todo, según para qué tú lo estás. Yo hago mucho ciclismo, me gusta el ciclismo y entonces hago más cardio, ¿verdad? Sí. Pero ya ahorita que llegué a los 50 años, empiezo a hacer más pesas. Y hago a la semana más o menos 2, 3 días de pesas y la misma cantidad de cardio. Algo que ha estado muy bueno, creo que siempre ha estado así como de moda quizá, las drogas, ¿verdad? Y como se sabe que hay algunas que son muy adictivas, muy fuertes. Últimamente ha estado más de moda es como una alternativa al cigarro, digamos, que es el vape, ¿verdad? Supuestamente es menos dañino, menos adictivo, pero usted como cardiólogo, ¿qué opina acerca del vape? Es igual de malo que, no tan malo como fumar, pero sí daña tus pulmones. Te puede pasar una bronquitis crónica, aparte tiene cafeína, siempre se vuelve adictivo, produce problemas pulmonares, hipertensión, puede dañar tu corazón también. Entonces, como te digo, cuando te llevas a los extremos es bien complicado y son adictivas estas drogas. Mi papá siempre me enseñó a mí la primera vez es la difícil, ¿me entiendes? Es mejor tener ese miedo de no hacerlo porque la primera vez, ya la segunda vez se te hace más fácil, ya la tercera vez y ya de ahí es un hábito. Entonces, yo no lo aconsejo, termina dañando los pulmones y termina siendo una adicción. Ok. ¿Cuál es ese alimento saludable que todos deberíamos comer y no comemos? No es tanto el alimento, sino como una dieta balanceada. Lo que más aconseja a uno es el pescado. Tiene mucho omega 3 eh, eh, y eso te ayuda mucho. Y mira, la Biblia tiene mucho que ver también, ¿no? Mira todos los milagros que hizo Jesús con comida, eran pescados, vamos. Sí, sí, Y sí. entonces,
Esos son los más beneficiosos. Por eso es que las dietas mediterráneo basado en pescado y todo prolongan mucho la vida. La que no te aconsejo comer y la que más comemos, el cerdo, la carne de cerdo. Y si lo miras también desde una parte bíblica, te das cuenta que el cerdo era un animal malo de consumir. Jesús decía, no lo consuman, no lo consuman. Y eso es lo que consumimos y es lo que más daña nuestro corazón. Arteriosclerosis, triglicéridos, colesterol. Porque vos lo comes carne de cerdo en la salchicha, en el jamón, en mortadela, y eso es daño. No, no me esperaba lo del pescado, tampoco lo del cerdo, ¿no? Porque es algo que se come mucho. Ah, es delicioso, vamos. Sí, 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 increíble, sí. Ok, ahora pasamos a la parte de preguntas rápidas, ¿verdad? A ver, ¿qué mata más? ¿Tabaco, obesidad o estrés? En orden, el tabaco, la obesidad y el estrés. Así, los tres ¿Qué, matan. qué es peor? ¿Una Coca-Cola al día o un cigarro al día? Las dos cosas son malas. Las Las dos dos. cosas son malas, eh, son muy adictivas. Coca-Cola es más barata que el agua, puta. Entonces la gente ya la toma como que fuera fresco, termina dañando tus riñones, entrándote en una insuficiencia renal. Y el tabaco va dañando tus pulmones con el tiempo, también las coronarias las pone rígidas y aumenta el riesgo de un infarto. Y si me dices qué es peor que lo otro, tal vez el fumar. Eh, un infarto duele así como en las películas que tipo se agarran el pecho y... No, no, el corazón realmente no provoca dolor. Lo que provoca es una sensación de opresión. Sentís como que tenés algo que está oprimiendo tu corazón. Entonces esa presión sentís que dificulta el respirar, pero dolor como tal no produce. Y de ahí empezás a ver que se irradia adormecimiento a la cara interna del brazo izquierdo y Ajá. entonces eso es lo que provoca. Pero dolor como tal no provoca, es una sensación de opresión, de dificultad para respirar y una sensación de hormigueo y adormecimiento del brazo izquierdo. O hay infartos pequeños de la cara posterior del corazón que solo te duele la espalda. Infartos fulminantes que estás ahorita platicando y de repente ¡pum! Te desmayas. Fue un infarto fulminante. ¿Cuál es el peor hábito cotidiano que mata al corazón sin darnos cuenta? El sedentarismo, el no hacer ejercicio. Entonces eso aumenta tu riesgo de que muras de un infarto, ya sea cerebral o del corazón. Pero el simple hecho de caminar dice que si tienes que dar por lo menos 10,000 pasos diarios, si das menos de eso, sos sedentario. Y entonces eso disminuye el riesgo de que muras por un infarto. Y si eres diabético, disminuye el azúcar y te ayuda a controlar mejor tu presión y disminuye el riesgo de que muras un infarto. Pero ¿cuánto ejercicio debo de hacer? Dice que con una media hora de una caminata fuerte, o sea, rápida, no arrastrando los pies, 3 veces por semana es suficiente para disminuir el riesgo de morir de un infarto. Es cierto que los infartos en la última década han sido cada vez en personas más jóvenes. Cuando yo entré a Unicar, cuando yo entré a Unicar en el año 2000, la gente que se infartaba era gente de 70, 80 años. Ajá. Hace un par de años vimos un joven de 28 años infartado. La dieta ha cambiado, la obesidad, han dejado de hacer ejercicio. Ahora llegamos a las preguntas finales. Ok. ¿Qué le ha enseñado la medicina sobre la vida y la muerte? César, la vida es bien frágil. Me ha enseñado que una cosa es lo que pensamos nosotros los médicos, con la ciencia, con las estadísticas, y otra cosa es la que decide Dios. Eso me ha enseñado la vida, que es muy frágil, que es como la neblina, que aparece y de repente se termina rápido. Hoy estamos y mañana ya no estamos. Y por último, para usted, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito es estar satisfecho con a lo que haces, te dedicas, conocer a fondo cuál es tu propósito aquí. Conozco gente que tiene mucho dinero y todo y viven vidas solitarias, desoladas y tristes. Y hay gente que no tiene mucho, pero que está alegre con lo que tiene. Entonces el éxito es sentirse satisfecho con lo que haces, con lo que tenés y, y,
y disfrutarlo. Para mí ese es el éxito. Doctor Hernán, quiero agradecerle mucho por su tiempo, ¿verdad? Por haberme dado un sí a esta entrevista, ¿verdad? Porque realmente no me miraba haciendo esta entrevista con alguien más, entonces, a eso. César, para mí es un gran orgullo verte, ver el hombre en el que te has convertido, saber que yo puse mi granito de arena en ti y me enorgullece mucho. Y me enorgullece mucho el verte crecer y me gustaría verte lograr de que desarrolles todo tu potencial, porque es muy grande. Te felicito, saludos a tus papis, diles que los aprecio mucho y espero te haya servido esta entrevista. Ok, muchas gracias, doctor Hernán. Espero verlo pronto, tener buenas noticias igualmente. Y todo, ¿verdad? Perfecto. Tener buenas Que noticias Dios te igualmente. bendiga. Un saludarte. Ok, ¿Viste? muchas gracias. Gracias.